Iniciamos en el nombre de Jesús. Vamos a Zacarías capítulo 10, versículo 1. Dice así: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Aquí se mencionan dos términos. Lluvia, se menciona un término, pero este término obligatoriamente está ligado con otro término bíblico. Lluvia en la estación tardía. También a esta lluvia se le llama la lluvia tardía. Si me acompañan, por favor, vamos a Deuteronomio capítulo 11, verso 14, para explicarte esto de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es poco entendido en el cristianismo de Occidente porque desconocen las fiestas judías. Estos términos están estrictamente ligados a las fiestas judías, no solamente a las cosechas. Deuteronomio 11:14 dice: Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dios prometía enviar esta lluvia, pero recordemos que dentro de los misterios de Dios, dentro de las palabras que Dios dice de su creación, hay misterios profundos escondidos. Por ejemplo, Jesús es el sol de justicia. Las estrellas son ángeles. Las estaciones son tratos de Dios con la humanidad. Regresamos a Zacarías, donde estábamos leyendo, Zacarías capítulo 10, versículo 1, y te voy a empezar a explicar este asunto. Primeramente, lluvia en hebreo, ¿cómo crees que se dice? Se dice matar. Sí, así se dice, matar. Lluvia, matar, hay lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana se dice lloré y la lluvia tardía se dice malkosh. ¿Qué es esto de lluvia temprana y lluvia tardía? Primero voy a empezar por la lluvia tardía, malkosh. Esta iniciaba en los meses de marzo y abril. ¿Y por qué en hebreo le llama lluvia tardía si es al principio del año? Y a la lluvia temprana, a la del fin del año en el mes de Tishrei, en septiembre-octubre. Bueno, porque recordemos que el año hebreo no inicia igual que el año occidental. Para nosotros el año inicia en enero y termina en diciembre. Pero en el judaísmo, el año tiene diferentes comienzos. El año judío tiene dos inicios. ¿Cómo que dos inicios? Sí. El mes primero en el calendario hebreo es el mes de Aviv, el mes de la Pascua, el mes que el Señor Jesús fue crucificado, cerca de abril. Pero también en Rosh Hashanah es año nuevo. Hay dos inicios de año en la cultura judía. Algunos se lo atribuyen al año religioso y otro al año social. Pero bueno, hay 2 años. Por eso, a la lluvia temprana, para nosotros es la tardía, pero para los judíos es la temprana. La lluvia tardía, llamada malkosh, es en el mes de marzo o abril. ¿Cuál es la función de la lluvia tardía? Madurar las cosechas del trigo y la cebada antes del verano. Y esta lluvia llega un poco antes de Shavuot, que es Pentecostés, que este año en Pentecostés será el 21 de mayo. La otra lluvia, lloré, ocurre cerca de septiembre en el mes de Tishrei. Y esta lluvia ayuda a la última cosecha. Se completa la cosecha de los campos en ese mes. La lluvia temprana, llamada lloré, es en otoño para hacer germinar las semillas. Pero la lluvia tardía, llamada malkosh, es en primavera y es para madurar la cosecha. Hay 2 periodos de cosecha principales en Israel, uno con la lluvia malkosh y otro con la lluvia lloré. Y vamos a notar que las fiestas judías que Dios le dictó a Moisés en su palabra estaban relacionadas con estas lluvias que venían antes de las 2 grandes cosechas de la humanidad. La primera en Pentecostés, donde habría los primeros salvos de la historia de la humanidad que recibirían al Espíritu Santo, y la segunda cosecha de la historia de la humanidad en el arrebatamiento de la iglesia, las naciones gentiles que se convirtieron a Jesús. Para que entiendas esto de la lluvia temprana y la lluvia tardía, vamos a revisar las fiestas judías
Pero primeramente vamos a mostrarte que el término lluvia temprana y lluvia tardía viene en la ley, los salmos, los profetas, etc. Vamos a Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 5, versículo 24, si me acompañas. Jeremías 5:24 dice lo siguiente: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Cuando la lluvia temprana o la lluvia tardía no llegaban, era una catástrofe, porque ciertamente la sociedad judía o hebrea estaba basada en agricultura. Cosechaban muchas cosas: trigo, cebada, higos, uvas, entre muchas cosas, aceitunas, y requerían los tiempos establecidos por Dios para las cosechas, para su subsistencia. Y Dios, en el misterio de la creación, tiene escondidas cosas. Por ejemplo, los árboles. Un árbol en parábola espiritual significa persona, nación, reino. El fruto del árbol significa el fruto de justicia o malos frutos. Las raíces, cimentados, enraizados en Jesucristo. Los árboles, la creación, por ejemplo, las rocas. Jesús es la roca de nuestra salvación. El viento, los ángeles. El fuego, el Espíritu Santo, o también los ángeles. Todos los elementos de la creación de Dios tienen algún significado espiritual relacionado al mismo. Por ejemplo, los insectos. La mayor parte de los insectos se relacionan con demonios. Animales inmundos como murciélagos, búhos, cerdos, perros, cabras, se relacionan con demonios o se relacionan con personas que no son salvas, que no tienen a Jesús. Entonces, es importante que analicemos la creación y tú puedas comprender todas las figuras de lenguaje bíblicas escondidas en la creación de Dios. La tierra, por ejemplo, el corazón, tierra con piedras, tierra con espinos, tierra endurecida, que viene siendo el camino, significan los que desechan la palabra de Dios en su corazón. Hay muchas figuras de lenguaje en la Escritura. El agua, que representa el agua viva de Jesús, representa también al Espíritu Santo. El aceite, las montañas o los montes, que significan imperios, naciones, los collados. Hay mucho significado bíblico. ¿Qué significan las uvas? Las uvas significa fruto, pero también el jugo de la vid, el jugo de uva significa la sangre de Jesús. Mucha gente, por ejemplo, cuando ve la historia que Jesús convirtió el agua en vino, cree que esto es permiso para emborracharse o tomar, pero ciertamente no. Los ignorantes, que tuercen la palabra para su propia perdición, indoctos e ignorantes, desconocen los significados espirituales detrás de la uva, detrás del vino, detrás del agua, detrás de los cántaros. Y por eso, cuando ellos les leen esa historia de que cuando Jesús convirtió el agua en vino, lo ven meramente de una forma carnal y dicen: Dios permite que se tome porque convirtió el agua en vino. No saben que el vino significa la sangre de Jesús, que el agua dentro de los recipientes para la purificación de los pecados simbolizaba el bautismo antiguo, el proto o prebautismo, que era el baño mikvé, del cual Jesús estaba enseñando en ese milagro que el perdón de pecados ya no sería con agua, sino sería con sangre, la sangre de Jesús. ¿Sí? Nada más veo una pregunta, la contesto rápido y continúo con el tema. William Marion Branham fue un falso maestro. ¿Sí? Predicaba doctrinas de demonios y está en el infierno. Cuidado con ese. ¿Sí? Falso maestro, William Marion Branham. Hereje total, absoluto. Bueno, continuamos. ¿Comprendes las figuras del lenguaje de la creación? Cuando lees la Escritura te vas a perder de mucha riqueza espiritual si no conoces los significados detrás de muchas cosas que Dios dice en su palabra. ¿La Biblia está en código? Sí, gran parte de la Biblia está en código. ¿Por qué? Porque solamente los que realmente aman a Dios van a escudriñar, van a revisar, meditar
La Biblia es un libro que está vivo, puede abrirse o puede cerrarse. Entonces, cuando Dios ve que no lees la Biblia con amor, con fe, con pasión, con reverencia, la Biblia puede cerrarse para que no la entiendas. Por eso la Biblia está en misterio, para que solamente los que aman vayan en pos de. A Dios le gustan los misterios. Hay un libro que se llama Misterios o Parábolas, un libro completo en la Escritura. Y Jesús cuando vino habló en parábolas o misterios. Gran parte de las enseñanzas de Jesús fueron parábolas, historias profundas que no cualquiera las entendía. Solamente los que meditaban, seguían a Jesús, escuchaban su voz y decían, esta parábola que dijo se conecta con esta otra y esta primer parábola me explica esta segunda otra. Sí. ¿Dios dejó fácil su palabra? No, la dejó difícil y profunda. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Para probar los corazones de los hombres. Por eso lo hizo. Por eso no es de fácil alcance para todos, porque es un filtro, un control de calidad, por eso está difícil. Mucha gente ignorantemente dice, yo no leo la Biblia Reina Valera 60 porque usa un español antiguo que yo no le entiendo, mejor me compro una facilita que le entiendo mejor. Es un grave error, porque esa facilita está adulterada. Hay dos tipos de traducción bíblica. El primer tipo, que es el sano, es traducción literal, es el primer tipo de traducción bíblica. Y el segundo tipo de traducción bíblica es el tipo de traducción de sentido, un resumen, una paráfrasis, lo que el autor considera que está diciendo el texto. Y no queremos un resumen del traductor, no queremos una paráfrasis, queremos una Biblia lo más literal posible, que se apegue estrictamente a los significados y no queremos que el traductor ponga de su cosecha. Las Biblias como la NTV, NBI, Dios habla hoy, lenguaje actual, etc., no tienen un estilo de traducción literal, tienen un estilo de traducción de sentido, por lo cual el traductor puso mucho de su cosecha y eso es peligroso. Yo no te las recomiendo para nada. Yo te recomiendo una versión difícil, que use castellano que no entiendes, como la King James, no la New King James, la King James, que es en inglés difícil, o la Reina Valera, vosotros, y términos que normalmente nosotros no empleamos, que te va a costar trabajo al principio, sí, pero después te será de mayor provecho. Cuando alguien dice, no, yo no la leo porque se me hace más difícil, está demostrando flojera, carnalidad, pereza, y está demostrando que no va a perseverar en la búsqueda de los misterios de Dios. Antes, mucha gente para leer la Biblia, que no estaba en su idioma, tenía que viajar, estudiar otro idioma y realmente comprometerse con los textos en hebreo, en griego y en latín para conocer la Biblia. Y ahora el mundo está lleno de flojos que no quieren esforzarse en lo más mínimo, cuando antes, para poder leer la Biblia tenías que estudiar idiomas antiguos, no natales, tenías que peligrar tu vida, porque si el catolicismo romano, la Inquisición, te encontraba leyendo una Biblia en tu casa que no fuera en latín, te mataba. No era para el pueblo común, porque la gran ramera, el catolicismo romano, la Gran Babilonia, secuestró la escritura por muchos siglos y mató a quien se atreviera a leerla abiertamente. Entonces, esto es muy importante. Dios no nos quiere flojos, Dios no nos quiere tibios. Yo les repito, no te recomiendo absolutamente ninguna Biblia de lenguaje actual, lenguaje fácil, lenguaje moderno. Ya te expliqué el porqué. Ni NTV, ni NBI, ni Dios habla hoy, ni lenguaje actual. Yo no te las recomiendo para nada, porque en la traducción hay un estilo, una forma de traducción que no se apega a lo literal, sino cae en la categoría de resumen, ¿sí? Bueno, ya lo expliqué. Es bien importante que los mensajes, que cuando tú los veas completos, porque a veces hay personas que entran a la mitad o al final o ven un pedacito y se salen y no van a alcanzar a apreciar la foto completa de lo que les estoy intentando decir, ¿sí? También tiene que ver este sentido. Hay personas que son disciplinadas, personas que son constantes, que son diligentes, y otras personas son más flojas, no luchan, no se esfuerzan,
Y en el reino de Dios tienes que luchar, tienes que esforzarte. El ayuno es esforzarse. La oración de la viuda insistente, que así Jesús nos quiere, es esforzarse. Cuando tú analizas el perfil del evangelio para el creyente, te das cuenta que hay que perseverar hasta el final, hay que luchar, hay que insistir. Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Y todo esto tiene que ver con una actitud de diligencia, ir detrás, no de mediocridad, no de partes o parcialidad, una intención de entrega total y absoluta. Y muchos no son así, entonces esto es peligroso. Eso lo dije pues a manera de introducción. Vamos por favor a Oseas capítulo 6, verso 3. Acompáñame por favor. Gloria a Dios por las personas que sí apartan un tiempo para Dios, para estudiar la palabra de Dios con disciplina, con diligencia, que cuidan su tiempo de oración, que cuidan su tiempo de lectura bíblica, que ponen atención a las enseñanzas, que no dejan que su carne los distraiga, que su mente divague, luchan contra su carne, reprenden a los demonios, ponen su atención, porque sí hay espíritus distractores que quieren hacer que no alcances perlas preciosas del reino de Dios para que no te sean de provecho. Muchos tienen mente de pez. Los peces tienen atención y memoria como de 30 segundos. Sí, esto, lo otro, sí, 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 así son los peces. Y Dios no nos quiere con memoria de pez, nos quiere con atención, centrados, revisando, analizando, meditando, escudriñando. No nos quiere Dios con memoria de pez, y muchos sí son como peces. Sí, se distraen, sí, sí, esto, lo otro, así son los peces. No seas así, concentrado, ¿sí? Bueno. Vamos a leer Oseas capítulo 6, verso 3. Normalmente en la Escritura encontramos que la Biblia primero menciona la lluvia temprana, Yoré, que es en septiembre, y después menciona la lluvia tardía, Malkosh, que es alrededor de marzo. Pero en Oseas se invierte el orden de los factores. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Cuando es más oscuro, aparece la estrella de la mañana, el sol empieza a salir a amanecer. Jesús es el sol de justicia. Jesús aparecerá en la tierra cuando sea el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, la gran tribulación, cuando el anticristo esté gobernando el mundo y el mundo esté sumido en tinieblas y pecado. Vendrá a vosotros como la lluvia. Te hablaba de las parábolas de la naturaleza. La lluvia es una de ellas. La lluvia viene de arriba. La lluvia da vida, la lluvia hace germinar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la jardinería, me gusta mucho regar. Y el agua de la llave nunca igualará al agua de lluvia. Con 1 litro de agua de lluvia, yo logro lo que con 30 litros de agua de la llave no logro. El agua que viene de arriba siempre es superior y los agricultores lo saben. El riego humano es muchísimo más inferior a una lluvia. El ser humano no ha logrado ponerle los nutrientes a la lluvia de potable que la que cae del cielo. Lluvia de bendición. En un momento vamos a ver qué es lo que significa la lluvia, pero la lluvia significa Jesús, el agua viva que viene del cielo y hace que nosotros demos fruto abundante para Él, porque somos plantío de Jehová para gloria suya. Y la lluvia representa la venida de Jesús, y hay 2 lluvias, una temprana y una tardía. El Señor Jesús vendrá 2 veces a la tierra. Vino en su primera venida y vendrá en la segunda venida. Pero también la segunda venida de Jesús está dividida en 2, un arrebatamiento y una segunda venida para venir a reinar. Entonces aquí dice que Jesús vendrá como la lluvia de arriba. La lluvia tardía. La tardía, recordemos, Malkosh es en septiembre. Y después vendrá la lluvia temprana. Aquí hay un misterio profundo. Yo pregunto, ¿será que el arrebatamiento será por septiembre? Porque Oseas, cuando habla del regreso de Jesús, primeramente menciona la lluvia tardía, la lluvia tardía Malkosh en marzo, y la lluvia después menciona la temprana en septiembre. ¿Será que se los dije equivocado. ¿Será que el arrebatamiento será en abril, en Pesaj,
¿Y será que la segunda venida será en septiembre? Bueno, esto es un verso profundo, solamente lo digo a manera de pensamiento, de suposición, no de afirmación, porque en todas las partes de la Biblia que se menciona la lluvia temprana y tardía, siempre primero la temprana y luego la tardía. Y el único que los menciona al revés es Oseas. ¿Será que Oseas nos está diciendo el orden de los factores? Arrebatamiento por abril, segunda venida por septiembre. No lo sabemos. Lo sabremos cuando ocurra. Solamente son misterios profundos. También otros profetas que mencionan la lluvia temprana y tardía son Joel, por ejemplo, Joel capítulo 2, verso 23. Joel capítulo 2, verso 23, acompáñame. Dice así: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Y Joel no solamente se refiere a una lluvia literal de agua H2O, se refiere al regreso de Jesús. Mucha gente lee la Biblia y no la entiende porque no considera que la Biblia, te repito, está en un lenguaje cifrado, parábolas. Cada palabra, cada frase tiene un significado profundo que si no lo comprendes no vas a entender realmente el mensaje de que Dios te está dando. La Biblia en sí la Escritura demuestra que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es científicamente exacta, proféticamente exacta, todo lo que dice se cumple al pie de la letra, habla en un lenguaje poético que supera toda la literatura poética del mundo, por ejemplo Shakespeare. Hay misterios escondidos en poesía y parábolas, donde hay profecías profundas que suceden al pie de la letra. Cuando una persona que conoce de español, de poesía, de escritura, un lingüista, por primera vez es expuesto a la Escritura, encuentra un lenguaje superior a todos los libros de la historia de la humanidad. Un lenguaje superior que demuestra que el autor de la Biblia no es de este mundo, no es de esta creación. Es el Todopoderoso que inspiró a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, hermanos, no todos alcanzan la comprensión de las profundidades de las perlas de la Escritura. Y yo por eso te invito a que cada vez que leas la Escritura, yo por ejemplo cuando leo un capítulo, leo un versículo, lo leo sumamente despacio. Un versículo lo leo hasta 5 veces, me regreso, vuelvo a analizar, me pregunto, ¿qué significa eso? Y poco a poco Dios nos va abriendo el entendimiento y nos va mostrando las profundidades de su palabra. ¿Sí? Otros profetas que hablan de la lluvia temprana y tardía, en el Nuevo Testamento, Santiago. Vamos ahora sí a analizar las fiestas judías para poder comprender esto de la lluvia temprana y la tardía. Quiero que me acompañes, por favor, primeramente a Deuteronomio capítulo 16. Vamos a ver que era obligatorio para los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, cuando ese antiguo pacto estaba vigente, era obligatorio que 3 veces en el año fueran a Jerusalén. 3 veces en el año. Deuteronomio capítulo 16, verso 16 te lo explica. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, en Pascua, Pesaj, el 14 de Aviv. En la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. 3 veces en el año se tenían que presentar obligatoriamente todos los varones en Jerusalén. En Pesaj, en Pentecostés y en tabernáculos. Era obligatorio, si no iban era pecado. Y esas 3 presentaciones estaban relacionadas con fiesta de cosecha. Las 3.
Vamos a empezar a hablar de las mismas, y para hablar de las mismas, para que comprendas la lluvia temprana y la tardía, es necesario que nos vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, verso 10. Acompáñame, por favor. Levítico, capítulo 23, versículo 10. Y leemos, dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre inmediatamente después de Pesaj, porque Levítico lo enseña. Por ejemplo, Levítico capítulo 23, verso 5. En el mes primero, que es Abib o Nisán, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde, Pascua es de Jehová. Después, inmediatamente después de la Pascua, al sacerdote se le traía una de las primeras gavillas de la cosecha o manojo de cosecha de trigo. Eso es lo que dice el verso 10. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Esto qué significa? Cuando el sacerdote mece la primer gavilla, simboliza la resurrección de Jesús, el primer fruto. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Y Jesús murió en la cruz por nosotros y dio mucho fruto, resucitó. Él es esta primer gavilla que se mece, se le lleva al sacerdote, y el sacerdote la toma y la mece inmediatamente después de la Pascua de Pesaj. Simboliza la resurrección de Cristo, el primogénito de la resurrección. Él es el significado de la gavilla mecida. Después de que se ofrece la primer gavilla mecida, dice la Escritura en Levítico 23, verso 16, que había que contar 50 días. Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Cuándo se mecía la gavilla? Un día después del día de reposo, la resurrección de Cristo. 50 días después, ahora sí, era Pentecostés o Shavuot. Después de la lluvia de marzo, abril aproximadamente, sucedía que venía una primer cosecha. Esta primer cosecha, que es los primeros salvos de la historia de la humanidad, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Hubo 2 cosechas. La primera cosecha, los primeros salvos gentiles de la historia de la humanidad cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y la segunda cosecha, cuando Jesús arrebate a su iglesia que está escondida en la segunda fiesta del mes de Tishrei. Pero quiero que notes algo muy importante e interesante de Pentecostés. En el verso 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. 2 panes. En la fiesta de Pentecostés presentaban 2 panes con levadura. Ahí lo dice, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Quiénes son estos 2 panes? Los judíos salvos y los gentiles salvos. Son estos 2 panes ofrecidos en la fiesta de Shavuot, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a la tierra y santificó para Dios a los creyentes. ¿Ok? Después de esta fiesta de Pentecostés, cuando venía esa lluvia tardía, Malkosh, después venía la lluvia temprana previo a Tishrei, a septiembre. Ahora viene esta otra fiesta de septiembre, en el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Después de Yom Kippur viene
Sukkot, que es tabernáculos, que simboliza el milenio. Y en esta fiesta solemne de los tabernáculos hay una relación directa con la cosecha. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 16, verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos los harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, donde hacían cabañas. Entonces, hago un resumen para que lo entiendas. Primero es la fiesta de Pesaj, que es la muerte de Jesús y la resurrección. Después del primer sábado, traen una gavilla, el primer fruto, y se lo dan al sacerdote. El sacerdote lo mece, representa la resurrección del Mesías. Después de esto, 50 días después, se celebra Pentecostés, en el cual se celebraba la primer cosecha de abril a mayo. Aquí se ofrecían 2 panes con levadura, los judíos y los gentiles salvos. Posteriormente, por allá por septiembre, había otra fecha de la cosecha cuando venía la lluvia temprana que te mencioné. Entonces, las lluvias, sea la temprana o la tardía, están estrictamente ligadas con salvación de almas de los hombres, con cosechas. Hubo un primer avivamiento en el libro de Hechos con mucha salvación cuando vino el Espíritu Santo. Asimismo, habrá un segundo megaavivamiento mundial en el cual se manifestará en la cosecha de la lluvia temprana denominada Yoré. Esto no es tan sencillo de entender, hay que meditarlo, hay que ponerle atención, hay que entender las fiestas judías, hay que comprender qué fiesta significa, qué cosa, para que tú puedas entender que Dios tiene un plan con la historia de la humanidad y todo se relaciona con lluvias, es decir, nada ocurre sino la lluvia viene primero. Primero viene la lluvia Malkosh y después viene la resurrección del Mesías y viene Pentecostés. Después viene la lluvia Yoré y viene Sukkot o tabernáculos. Primero Dios desciende y después suceden eventos en la historia de la humanidad. Pero ¿qué otros significados tiene la lluvia temprana y tardía? Las venidas de Jesús, avivamientos, lluvias de bendición. Tú le puedes pedir a Dios que llueva su presencia sobre tu vida para que espiritualmente te haga germinar, porque tú y yo somos tipos de plantas o de árboles o de trigo. Sí. Entonces, yo te pregunto a este punto, ¿comprendes cuándo viene Yoré, lluvia temprana? ¿Cuándo viene Malkosh? Malkosh viene entre marzo y abril. Yoré viene en septiembre. ¿Qué fiestas se relacionan con Malkosh? Pesaj y Shavuot. ¿Qué fiestas se relacionan con Yoré? Yom Kippur, Sukkot, que es tabernáculos. Si todavía te cuesta entender esto, te invito a que leas Levítico capítulo 23. Ese es uno de los capítulos más claros del Antiguo Testamento, donde Dios te muestra esas 3 fiestas que eran obligatorias, que todos los judíos en el Antiguo Testamento viajaran a Jerusalén para celebrarlas. Era obligatorio. Y esas 3 fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, estaban relacionadas con lluvia celestial. ¿Ok? Lluvia celestial. Entonces, las lluvias de Dios son para hacer crecer las plantas, las semillas de Dios. Espero que a este punto lo entiendas. Regresamos ahora sí a Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10. Zacarías les dice al pueblo, pidan a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Cuál es la tardía? Marzo, abril. ¿Cómo se llama? Malkosh. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Nuestra provisión viene de Dios. Nuestro socorro viene de Dios. Nuestro cuidado viene de Dios. Pidámosles lluvias del cielo abundantes, de su presencia, de su gracia, de su espíritu, que nos hagan crecer espiritualmente. Dios les recuerda a los judíos esto, y no se lo dice solamente por sus cosechas, sino por la edificación espiritual de su alma y su vida. ¿Sí? Espero que lo entiendan. No se distraigan con el chat.
pueden quitar el chat, no ver el chat y escuchar la palabra de Dios. Esto es precisamente lo que les decía. Hay distracciones en la vida, la carne, cosas. Centra tu atención en la palabra, no dejes que el diablo te distraiga, reprende demonios. A veces cuando estamos orando, ni siquiera sabemos que estamos orando, robóticamente estamos orando, no estamos poniendo atención a lo que oramos, eso no es bueno. O cuando alabamos no estamos poniendo atención en lo que alabamos. O cuando leemos la Biblia, se va de nuestra mente lo que estamos leyendo y nos vamos a la luna, al espacio, a las estrellas, y cuando acabamos de leer no sabemos qué leímos. Cuando te esté sucediendo eso, reprende, despierta, vuelve a empezar. Si leíste el capítulo de la Biblia que te toca y no entendiste lo más mínimo, vuelve a empezar. No tienes por qué seguir avanzando. Si estás orando y te estás distrayendo, reprende y vuelve a empezar. Dile, Dios mío, perdón, me distraje, me equivoqué. Es importante que tú cuides en tu mente estar fijo en lo verdaderamente importante y no dejes que el diablo venga a distraerte, porque quizá Dios te quiso hablar algo muy importante en su palabra hoy, algo que te iba a pasar en el día o algo que esperaba de ti, te estaba dando un mensaje importante, secreto, en misterio, y tú te distrajiste, leíste un capítulo, pero no leíste porque tu mente estaba en otro lado, no pusiste atención y acabaste la lectura, pero cuando te preguntaste a ti mismo qué leí, no tienes ni idea de lo que leíste y dijiste, bueno, ni modo. No hagas eso. Vuelve a empezar hasta que te quede claro qué es lo que estás realmente haciendo. Entonces, 2 lluvias de bendición a la historia de la humanidad vendrán en el regreso de Jesús. Habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía. Habrá un arrebatamiento y habrá una segunda venida. Dejando este tema de las lluvias, voy a hacer nada más una pregunta, una serie de preguntas para ver si te quedó claro. Inténtelas contestar en tu corazón. La lluvia tardía o Malkosh, ¿en qué meses ocurre? La lluvia tardía Malkosh, ¿a qué fiestas judías está relacionada? Pesach, Shavuot, que es Pentecostés, en abril, mayo. Bien. La lluvia temprana, Yoré, ¿en qué mes ocurre? Tishrei o septiembre. La lluvia temprana, Yoré, ¿con qué fiestas judías está relacionada? Con Yom Kippur y con tabernáculos o Sukkot. Muy bien. ¿Qué significa la lluvia? Agua del cielo desciende, da vida, hace germinar la cosecha. ¿Qué es el agua? Es Jesucristo descendiendo. ¿Qué es la cosecha? Somos nosotros, nuestras vidas. Realmente me interesa a que todas las figuras del lenguaje en misterio que Dios tiene en su palabra las entiendas. Columnas significan algo, montes, lo hemos venido diciendo a lo largo del programa. ¿Sí? ¿Comprendes las figuras del lenguaje? Cuando veas los términos bíblicos de lluvia temprana y tardía, inmediatamente asócialas con el regreso de Jesús, porque a eso es a lo que Dios se refiere. Bueno, vamos a continuar. No se distraigan. Centrémonos en el mensaje. Yo puedo quitar el chat en absoluto, y si yo veo que el chat es de distracción, por supuesto que lo quitaré, porque cuando yo hago mensajes, no importa el chat, importa la prédica, importa el mensaje, y el que quiere la palabra, escucha. ¿Sí? Los que son obedientes y saben que la Biblia enseña que debemos de sujetarnos a la autoridad, hoy se está dando una instrucción. No te fijes en el chat, pon atención a la palabra, es importante. ¿Sí?